Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso de bioética enmarcado dentro del proyecto de la Academia de Betlehem. En este quinto tema vamos a ver la donación de óvulos y los embriones artificiales. Contamos hoy con la presencia de Javier Marco, al que todos conocéis, catedrático de Fisiología y experto en bioética, con una amplia experiencia tanto docente como de investigación. Y sin más, dejo paso al doctor Marco para iniciar la sesión. Buenas tardes en España. Pues vamos a empezar este tema, que hemos cambiado un poquito el orden porque en principio le tocaba a mi esposa. Es sobre venta de óvulos, cosa que está pasando mucho ahora en gente joven que está vendiendo óvulos para ganar dinero y no saben los problemas que hay. Y entonces, porque no les explican bien. Y luego vamos a ver una cosa que es se han creado los primeros embriones artificiales. No son perfectos, realmente no son verdaderos embriones. Este va a ser la segunda parte, el del tema. Entonces, vamos a ver el tema de venta de óvulos. En el 2020, de 10.000 bebés de fecundación in vitro en el mundo, fueron con óvulo donado, o sea, 10.000 bebés se constituyeron por fecundación in vitro con óvulo donado, que es una cantidad triple que el año 2000. O sea que en 20 años ha aumentado 3 veces la donación de óvulos. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, en el 2020, dijeron que había aproximadamente 17.000 procedimientos de técnicas de reproducción asistida en Estados Unidos con óvulo donado, mientras que sin donar eran unos 100.000 procedimientos, de los cuales 20% realmente nacieron niños y 80% no lograron el nacer un niño. O sea, vimos ya en el curso anterior que era una técnica de bajo eficiencia. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva dijo que como máximo se debería dar en Estados Unidos a las personas que donan óvulos $10.000. Pero resulta que en una cuarta parte de los anuncios en los periódicos, sobre todo los periódicos de las universidades, para que las chicas, como hay, generalmente se lo pagan las universidades, los propios chicos, y para eso trabajan y cosas de estas. Una cuarta parte de los anuncios ofrecían mucho mayor cantidad. Por ejemplo, en las universidades más prestigiosas, donde el, el índice de, o sea, la inteligencia, el índice de inteligencia es mayor, ofrecen hasta 20.000 y 60.000 dólares, y en algunas llegan a ofrecer a las chicas de esas universidades de gran prestigio hasta 100.000 dólares. O sea que de los 10.000 se pasan hasta los pues 100.000. Bien, las leyes, han aparecido ya leyes en algunos estados en Estados Unidos. La primera fue en Nueva York, que dijeron para compensar el donar óvulos hasta 60.000 dólares. Y en California sacaron también otra ley después de 13.000 dólares. Bien, este es un reporte de un centro sobre el tema. Bien, vamos a ver cómo es el procedimiento. Primero, hay que ser una candidata adecuada. Es ser guapa, tener entre 18 y 29 años, en algún sitio permiten hasta 35 años, sufrir un reconocimiento, bueno, hacerse un reconocimiento exhaustivo para ver que tienes buena salud, no tener infecciones de transmisión sexual y un estudio genético para ver si tienes algunos genes, si todos tus genes son normales o hay alguno el defectuoso. Entonces quedas excluido si no tienes esas condiciones. Segundo, hay que firmar un contrato y detener el ciclo de la mujer con hormonas para sincronizar tu ciclo con el de la mujer que va a recibir el óvulo, bien sea por fecundación in vitro o sea una mujer subrogada, que a veces también se donan para subrogación. Para así pues obtener embriones frescos. O sea, en vez de obtener los embriones, congelarlos y luego descongelarlos, pues tratan de hacerlo sincronizado, al menos algunos de ellos, o si son varias mujeres para donar, pues sincronizado. Bien, después se produce una superovulación con hormonas en dosis muy altas durante 10-12 días, para conseguir
que no ovules un óvulo, sino cuantos más el posibles. En los contratos varía, pero te pueden pedir para que te paguen conseguir un número de óvulos contratados entre 25 y 60 óvulos. Y van monitoreando cuántos están creciendo a base con hormonas para que sean muchos. Y si no llegas al número pactado, se considera un ciclo fallido y no se cobra. O sea, entonces las dosis de hormonas son muy altas para conseguir, pues a veces hasta 60 óvulos en un ciclo. Y eso, pues es un riesgo, como veremos, para la persona que vende sus óvulos. Las explotan realmente, vamos a verlo. Luego viene la punción para la obtención de óvulos. Se hace por vía intravaginal, se da con anestesia y se pone una sonda, pues esto, intravaginal, una que tiene una aguja para ir pinchando los folículos y sacar el óvulo, y el otro una pinza para ir moviendo el ovario e ir pues acercando el folículo donde está el óvulo dentro hacia la aguja. Bien, este sería el procedimiento. Y ahora vamos a ver el otro tema, que es, perdón, otra, se me ha ido otra. Vamos a ver los riesgos, cosas que con las dosis tan altas y repetitivas que dan a las chicas, un problema es el síndrome de hiperestimulación ovárica. Con tantas hormonas aumenta la posibilidad de coágulos, con trombosis, infartos de pulmón, coágulos en las piernas, en el corazón, con lo cual pues, te da también un infarto. Aumenta la permeabilidad capilar por las hormonas y entonces se produce hinchazón en las piernas, puede haber derrame pleural por salida de líquido en la pleura que está en el pulmón, dolor pélvico, ascitis más masiva, altera también la hemodinámica en los líquidos corporales. También puede producir inflamación ovárica, que se agrandan los ovarios, y si lo haces muchas veces, puedes acabar con cáncer en mama, útero e hígado, que es un efecto de los estrógenos. ¿eh? Luego también menopausia precoz, porque el número limitado que tienes de folículos los estás haciendo crecer y con lo cual van desapareciendo tu reserva de óvulos. E infertilidad, pues por el tema también de perder tantos óvulos. El riesgo quirúrgico, luego, perforación o hemorragia severa, perforación de algún órgano que te has pasado con la aguja, esto de vejiga, de intestino, de otros órganos. Ovario torsionado, de estar moviendo el ovario con la pinza, tal, eso puede quedar torsionado y eso puede interrumpir la circulación, los vasos sanguíneos que van al ovario pueden estar pues torsionados y entonces te produce un dolor fuertísimo, y derrames, anemia por los pinchazos, que puedes perder sangre, y adherencias también por toda la manipulación que está sufriendo en la cavidad abdominal. En el caso severo se pueden llegar a producir muertes. No es frecuente, pero puede pasar, ¿eh? A veces hay alteración renal, hepática, insuficiencia respiratoria y anemia. Y todas estas cosas a las chicas que por ganar dinero extra se someten a esto no se lo dicen, ¿eh? Y esto pues es un tema importante, que es el síndrome de hiperestimulación ovárica. Aspectos negativos. Bien, primera cosa, consentimiento mal informado a las chicas que se someten a estas cosas. Les dicen que no hay riesgos, pero realmente no hay publicaciones científicas sobre los riesgos que sufren las donantes de óvulos. O sea, no hay ningún trabajo que las ha ido siguiendo, pues porque lo hacen pues en contrato generalmente son las propias clínicas de fecundación in vitro, que para tener óvulos para gente mayor que necesitan que sus óvulos ya no están de buena calidad o no tiene ya casi óvulos, entonces pues se los venden procedentes de chicas jóvenes, y no hacen estudios sobre las repercusiones de estas chicas que han donado óvulos con tal cantidad de óvulos. Es un proceso mercantil de las clínicas de fecundación in vitro, y realmente lo que se dice es compensación, pero realmente es pagarlas, ¿eh? Se las compra para aceptar sin saber el gran riesgo para la salud y para la vida que pueda haber. Si hay tiempo, al final veremos un cacho de un vídeo en donde, pues, chicas de estas hablan
los problemas que han tenido. Las abandonan al salir de la clínica, ¿eh? Se desentienden de ellas y ya no las cuidan, y entonces pues no hay seguimiento, ¿eh? Y entonces eso es un peligro también para ellas. Es un abuso y una coacción, ¿eh? Es imposible que sepan los peligros porque no hay nada publicado sobre esto, y las tratan como fábricas de óvulos para el mercado de in vitro, y además esas clínicas son bastante deshonestas porque lo que quieren es pues esto, utilizarlas bueno, y sacar el máximo número de óvulos para no tener que pagar a varias personas. No suele haber un registro nacional de donantes, ¿eh? Y esto es un peligro para la consanguinidad. O sea, tú puedes tener en la clínica óvulos que pueden ser que no sabes muy bien, como hay un registro, entonces los puedes vender a otra ciudad, los puedes pasar a otro sitio y puede haber que esos óvulos vayan con semen de alguien que sea un pariente, ¿eh? Esta película que les recomiendo está en Google, en YouTube, Exploitation. Es explotación de las chicas por obtener óvulos. Es una historia real de tráfico para óvulos en estudiantes y en mujeres pobres. Si hay tiempo, veremos un cacho de esta película. Vamos a ver aspectos éticos. Es distinto donar un órgano, un tejido, que es grande, que es gratis, perdón, siempre una donación de órganos y tejidos gratis, y es para el riesgo que supone dar un riñón, por ejemplo, un lóbulo hepático, es para salvar la vida de otros, que están pues, con una falta del tejido o del órgano. Aquí el receptor no es un enfermo, es una persona que desea tener un hijo. Ya vimos que por fecundación in vitro, y entonces se compra para crear un producto que es un hijo. Es un negocio de compraventa de óvulos, de niños, tal, que se pagan a la clínica con un control de calidad para el deseo del comprador. O sea, si el óvulo no es correcto o el embrión no es correcto, se tiran. De hecho, el 50% de los embriones, cuando llegan antes de transferirlos, que es blastocisto, como hacen un control de calidad y como muchos tienen problemas porque el medio cultivo no es el correcto, algo que hay en el organismo de la mujer no está en esos medios de cultivo que no se ha descubierto y hace que no se expresen bien los genes, y el 50% de los embriones se tiran, y solo el resto se transfieren a la mujer, luego no se implantan, en fin, todos los problemas que ya vimos en fecundación in vitro. Se explota a mujeres por dinero y para otra mujer, sería como la prostitución, pero en este caso para otra mujer. Se compran a universitarias jóvenes y especialmente también en países pobres. Estoy seguro que en España está también este negocio. Aquí en México los alumnos, cuando me comentan cosas sobre fecundación in vitro, una solución es la venta de óvulos o la compra de óvulos, porque lo han oído, o sea, y está en el ambiente para conseguir ese dinero. Falta de respeto al niño y a la mujer, ¿eh? No será hijo genético del comprador, porque ya es el óvulo de otra mujer, pero las clínicas, como no funciona con sus propios óvulos, pues le ofrecen con otros óvulos de una persona donante. La donación es anónima y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva afirma que el derecho del niño a saber su progenitor genético, sobre todo a partir de la mayoría de edad, ¿eh? La Convención de los Derechos de los Niños, que lo aprobó la ONU en el año 1989, en el artículo 7.1, dice que un niño tiene derecho a saber su progenitor genético, pero para que la gente done, lo hacen anónimo. En los contratos no podrán saber los padres que han recibido el óvulo quién era ella, y eso va contra los derechos del niño. Bien, pasamos ahora al segundo tema, que es los embriones humanos sintéticos, que científicamente se llaman embrioides, porque no son verdaderos embriones, blastoides, o modelos embrionarios. Esto salió, los primeros se han hecho en el año 2022, y creó incluso en el Vaticano, me pidieron una persona del Vaticano un informe sobre si realmente eran embriones o no eran embriones, porque estaban preocupados. Entonces, etapas
Vamos a ver primero cómo es el desarrollo embrionario normal. Lo primero que se forma al unirse el espermatozoide y el óvulo es el cigoto. El cigoto es totipotente, esto es una célula que puede desarrollar cualquier tipo de tejido y de órgano, ¿eh? Veremos que después dejan de ser totipotentes y pasan a ser pluripotentes. Entonces, el cigoto es totipotente, que se forma pues, al terminar la fecundación, esto es por la unión del óvulo y el espermatozoide. Aquí no va a haber en los órganos, en los embriones sintéticos, una unión de un órgano y un esperma, ¿eh? Va a ser por otro mecanismo. Segunda etapa esto es el embrión bicelular. Todavía el embrión bicelular, que tiene dos células, conservan totipotencia, capacidad de esto, pero están empezando la diferenciación celular. Ya va a haber, una de las células va a ser la que va a dar el cuerpo del embrión al final del periodo con una gran probabilidad, todavía puede dar otras cosas, pero una de ellas, que es la macrómera, la más grande, va a dar el cuerpo del embrión, mientras que la célula más pequeña de ese embrión bicelular va a dar la placenta y los órganos afines, el saco embrionario, etcétera. Luego está la mórula, es a los 3 o 4 días, tiene ya de 16 a 32 células y aquí las células ya todas son pluripotentes. Da solo algunos tejidos, pero no todos. Y concretamente la mórula tiene dos tipos de células y dos tipos de tejidos diferenciados. Uno es la masa celular interna, lo que está dentro de la mórula. La mórula es la imagen esa que está en la parte superior y es parecido a una mora, por eso se llama mórula. Con esto. Bien, entonces la masa celular interna es la que dará lugar al embrioblasto o cuerpo del embrión. Ya tiene los genes desactivados, los que van a ser la placenta. En cambio, tiene todos los genes para formar los distintos órganos del embrión. Mientras que la capa celular externa, que se ve como más aplanada, las células las del centro son redondas, las otras son aplanadas, dará lugar a los tejidos extraembrionarios, la placenta, saco vitelino, las membranas del corión y el amnios. Ya tienen bloqueados los demás genes y solo tienen activos los genes para dar los tejidos extraembrionarios. Ya son pluripotentes, dan cosas concretas. Luego, blastocisto. El blastocito es cuando se implanta en el útero, es el quinto día, tiene 32 células. Bueno, es a partir de 32 células, llegan el blastocito hasta 90 y tantas células, 99 más o menos, y son células también pluripotentes. Se va a diferenciar el blastocito en tres capas: el embrioblasto, que da el cuerpo del embrión; el trofoblasto, que da los tejidos extraembrionarios, la capa externa, que ahora se llama trofoblasto; y luego el blastocele, que es una cavidad con líquido, que se ve en color azul en la diapositiva, esta cavidad con líquido. Esto. Bien, pasamos a la siguiente etapa del desarrollo embrionario y eso lo hacemos para ver las diferencias con el embrión. Las células del embrioblasto, lo que va a dar el cuerpo del embrión, se llaman blastómeros, son células madres, son células pluripotentes, células madre porque pueden dar todavía cualquier tipo de órgano del cuerpo del embrión y son pluripotentes. Y estas son las que se utilizan, se les sacan para formar embriones sintéticos. Estos no se forman a través de un óvulo y un espermatozoide, sino le cogen un blastocisto y le van quitando sus células y sirven para, con un proceso que veremos de laboratorio, que se desarrollen como embriones, pues más o menos. El embrioblasto se va a diferenciar en dos capas: epiblasto y el hipoblasto, que lo ven en la parte superior a la izquierda. Ahí tenemos dos capas en la parte de esto. Y pasamos a la siguiente y última fase que vamos a ver de estos primeros días, es la gástrula, que es el día 14 al 18. El embrioblasto se va a diferenciar en tres capas: el ectodermo, mesodermo, que viene del epiblasto, y endodermo, que viene del hipoblasto. Bien, cada una de estas capas va a dar ya, son pluripotentes, pero ya no da todos los tejidos, da un tipo concreto, el de tejidos. Ya se están perdiendo su capacidad por supuesto, no, no dan la placenta, ya lo ha perdido. Esto es de la masa, de la parte del trofoblasto, que es la capa externa, pero cada una va a dar los tejidos intestinales, otros los tejidos de la cabeza, etc.
Cada capa dará lugar a, a unos tipos de tejidos y órganos específicos. Bien, vamos a ver ahora ya cómo han formado los embriones sintéticos. Como decíamos, no provienen de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Son embriones que provienen de los blastómeros, las células del blastocisto, que son células madre. Se llaman células madre porque pueden dar bastante, o sea, pueden dar bastantes tipos el de células y son pluripotentes. Veremos que en los adultos, en nuestros tejidos, en el músculo, por ejemplo, tenemos células musculares, pero quedan células madre que sirven para regenerar cuando se rompe una fibra muscular. Las células madre se encargan de producir más células musculares y también pueden producir tendones, etcétera, y regeneran, quedan como reserva. Bien, pues estos blastómeros, estas células del blastocito, son células madre porque pueden formar muchos tipos de tejidos. Entonces, generalmente utilizan blastocitos que sobran de la fluida in vitro, que al quitar esas células se destruyen. Entonces, a partir de esas células del blastocisto, van a formar el embrión sintético. La prensa los designa como embriones sintéticos o artificiales. Así apareció en los periódicos la noticia de cuando aparecieron por primera vez entonces, pero en ciencia se llaman embrioides, blastoides o modelos embrionarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver la palabra oide, que es el que significa, viene del griego y significa parecido a, tiene forma de, o sea, se parece a un embrión, a un blastocisto. Es un modelo embrionario porque los han hecho para poder utilizarlos para investigación. Como los embriones humanos está prohibido utilizarlos para investigación a partir del día 14, entonces quieren formar embriones que no son realmente embriones, al menos por ahora. Bien, se llaman embrioides por ser estructuras que se asemejan a embriones. Blastoides porque se parecen a blastocistos, que es cuando se empieza a implantar en la madre entre el día 6 o 7 hasta el 14. Se hace su nido dentro de la capa interna del útero, se llama el endometrio. Y modelos embrionarios porque tienen algunas estructuras y funciones similares a un embrión real, lo que permite utilizarlos para investigación. Bien, vamos a ver qué características tienen estos embriones artificiales. Los blastómeros utilizados para fabricarlos, son pluripotentes. Por sí solo no dan todos los tejidos. Por ejemplo, un blastómero, que es la parte interna del blastocisto, ya no puede dar tejidos extraembrionarios como placenta, saco vitelino, ni por supuesto, por sí solo, sin la placenta no puede dar un adulto y por lo tanto no es un verdadero embrión. Pero vamos a ver que van a hacer unas modificaciones para que puedan expresar también los tejidos extraembrionarios, la placenta, que por sí solo no pueden formar un embrión. Pero con modificaciones genéticas y cultivándoles con factores y otros tipos celulares, han conseguido que se diferencien a partir de un blastómero, que en principio va a dar solo el cuerpo del embrión, se diferencien también los tejidos extraembrionarios, como en los estadios iniciales de un embrión. En un embrión, la parte externa del blastocito dará lugar a los tejidos extraembrionarios. Aquí, solo con blastómeros, han conseguido que se desarrollen esos tejidos extraembrionarios. Pero la manipulación da alteraciones y riesgos para conseguir eso y consecuencias desconocidas. O sea, realmente veremos que no son verdaderos embriones porque no se desarrollan bien. Pero bueno, si algún día mejorara el tema, tiene riesgos para ese niño, o sea, porque es una manipulación bastante fuerte para conseguir que esto. En resumen, un embrioide dista mucho de ser un embrión normal. Solo tiene similitudes, al ser conglomerados celulares imperfectos. Esta fue la conclusión que yo mandé a una persona del Vaticano que me pedía esto, o sea, que realmente estaban preocupados. Dice, bueno, se están haciendo ya embriones en el laboratorio y tal. Dice, realmente son embriones imperfectos, no son normales. Se parece, pero no es realmente un embrión humano viable,
ni tiene la potencialidad para desarrollarse hasta un feto y menos hasta un adulto, porque no tienen toda la, o sea, son pluripotentes, no son totipotentes las células. Bien, vamos a ver ahora la situación actual de los embriones. Con las células madre se han formado estructuras similares a gástrula, es esa última fase a partir del día 14. La gastrulación se inicia la diferenciación de tres tipos de capas o linajes celulares, que vimos ectodermo, mesodermo. Entonces, lo que han conseguido a partir de una blastómera es que se desarrolla esta gástrula y se han creado para utilizarlos en investigación. Prohibido utilizar un embrión humano verdadero a partir del día 14 y nadie piensa, por supuesto, por ahora al menos, utilizarlos clínicamente para implantarlo a una madre. Al ser ilegal implantarlos al útero, porque no son realmente verdaderos embriones y porque no tienen capacidad para desarrollarse hasta el nacimiento con los actuales embriones artificiales. Hay tres equipos principales que han trabajado con embrioides y que han conseguido resultados. Utilizan distintos métodos de estimulación de las células madre de los blastocistos. Todos generan un saco amniótico, que es un tejido extraembrionario. El saco amniótico es, bueno, donde está el feto alojado, con el líquido. Pero o tienen distinto patrón de diferenciación y de desarrollo embrionario. Vamos a ver un poquito, muy rápidamente. El primer equipo que lo hizo fue es el equipo de Nicolas Rivron, un ingeniero francés del Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, con blastómeros, las células del blastocisto, que son células madre del ratón, y tres modificaciones moleculares, se autoorganizaron estos blastómeros como blastoides, como algo parecido, o sea, utilizaron solo una célula, las modificaron, tres cosas, modificaron y formaron un blastocisto semejante a un blastocisto completo. Lo transfirieron al útero de una ratona, pero nunca consiguió que nacieran, no eran realmente embriones reales. Lo hicieron también con células madre del blastocisto humanas y obtuvieron también blastoides con una eficiencia del 70%, o sea, todo un blastocisto parecido. Lo pasaron a un útero artificial, no un ser humano, que era un recipiente recubierto con células endometriales, que es donde es las células que tiene dentro del útero para implantarse, y bañadas con estrógenos, este recipiente, con estrógenos y progesterona. Lo dejaron crecer 13 días, el límite legal es 14 días, y luego pues ya lo destruyeron. Vamos a ver el resultado. Vieron que se adhiere al endometrio, o sea, se implanta, como en la implantación, pero desde el día 13 empiezan a desordenarse las células en vez de continuar un desarrollo normal. El desarrollo era bastante caótico por causas desconocidas. Ahí tenemos en ratón lo hizo en el 2018 en Nature, lo publicó, que es una de las mejores revistas del mundo, y en humanos en el 2022. El equipo de Magdalena Cernicka. Esta es una chica polaca que es profesora de biología e ingeniería biológica de la Universidad de Cambridge, pero también va al Instituto de Tecnología de California. Ahí da clases, también tiene un laboratorio de investigación. Bien, mezclaron el blastocisto, la célula de blastocisto de ratón modificado genéticamente, no, mezcla del blastocisto con dos tipos de células extraembrionarias. O sea, pusieron la célula esta que habían sacado del ratón, de un blastocisto ratón, y le pusieron dos células madre extraembrionarias. Lo sobreexponen a factores de transcripción y desarrolla un embrioide, un embrión, o sea, un blastocisto, y continúa hasta después de la gástrula e inicio de la organogénesis. En la gástrula, las tres capas van a empezar a formar los distintos órganos, concretamente dieron órganos algo similares a un corazón, a un tubo digestivo, a una columna, o sea, a un tubo neural, que sería el sistema nervioso. Bien, luego lo hicieron con células humanas y obtuvo lo mismo. Se desarrollaron hasta algo similar a una gástrula, que es 14 días, con inicio de formación de órganos, pero todo también muy desorganizado y faltaban tipos celulares. Se identificaron con una técnica que ven los genes que están expresados en cada tipo de células, porque no había un órgano claro. Eran como una cosa, la masa de células que bien, sí, tenían genes de corazón,
corazón, otro de hígado y tal, pero realmente no era un verdadero embrión. La desorganización observada podía deberse a que las células madre fueron manipuladas genéticamente y expuestas a altas dosis de diversos factores. También lo publicó en 2022, primero con ratón y luego con humanos en el 2023. Y el tercer equipo, que es el que mejor resultado ha obtenido, es un palestino que trabaja en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, en una ciudad de Israel. Él mezcló las células del blastocisto, las células esta madre de ratón, con células pluripotente inducidas. Son unas células que se obtienen a partir de células adultas, lo veremos en otra clase, y con un estímulo químico de varios factores de transcripción, se autoorganizaron esas células y dan estructuras extraembrionarias y embrionarias. O sea, ya da partiendo de una célula que es del cuerpo del embrión, a través de esta mezcla consiguieron que aparecieran células embrionarias y extraembrionarias de la placenta semejante a un ratón, a un embrión normal. Bien, se cultivaron en un útero artificial y se desarrollaron hasta algo similar en un 95% a una gástrula. O sea, no era exactamente una gástrula completa, pero un 95% tenía esto. Pero sin embargo, un coeficiente de eficiencia muy bajo. Solo el 0,5% lograban que formara algo similar a una gástrula. De 10.000 intentos, lograron solo que funcionara, o sea, que se pareciera a una gástrula 50 de los 10.000 intentos. Luego lo hicieron con célula madre, esto fue con ratón. Ahora con célula madre humana hicieron igual, pero sin cultivarlas en el útero artificial. Se desarrollaron hasta embriones semejantes a gástrula, pero también con una eficiencia muy baja. Esto también lo publicaron en el 2022 y en el 2023 con humano. Bien, pues estos son los tres equipos y los tres que han logrado. Bien, pues todavía, bueno, pues es lo que ha aparecido. Objetivos propuestos para su creación de estos embriones artificiales. Han propuesto 10 objetivos. El desarrollo embrional humano después de la implantación es muy desconocido porque no se puede estudiar pues en la mujer y tal, y artificialmente no se permite eso. Solo hay estudios con animales, con embriones de animales, pero no siempre todo es extrapolable al ser humano, porque hay pequeñas diferencias y por lo tanto se ha propuesto estas células, estos embriones artificiales para superar el escollo legal de 14 días para investigar con embriones humanos. La mayoría de los países tienen este límite, que se cultiven hasta 14 días y luego hay que destruirlos o venderlos bueno, hay que destruirlos, no los puedes utilizar para investigación. Los embriones, como sería entonces un sustituto del embrión humano que permitiría estudios para tener más conocimientos sobre el desarrollo embrionario. Luego, también se dice que si se utilizan embrioides, se reduce la necesidad de sacrificar embriones humanos porque ya, pues en vez de utilizar como los embriones sobrantes de la fecundación in vitro, a partir del día 7 se utilizan para investigación hasta el día 14, pues ya no se tendrían que sacrificar esos embriones y se utilizarían como material de estudio los embrioides. Entonces, desaparece el límite legal, aparte de los días 14, porque realmente no son verdaderos embriones humanos, entonces se podría investigar después del día 14. Sin embargo, los embrioides se obtienen destruyendo un blastocisto humano, que es esta fase de 5 días. Se le quita sus células y se utilizan para fabricar embrioides. Bien, y por tanto de un embrión humano se pueden formar varios embrioides o modelos embrionarios. Tercera utilización. Se facilitará el estudio del complejo fenómeno de la implantación y el desarrollo del embrión, y con ello se podrán descifrar los principios de autorregulación y la compleja interrelación entre los distintos factores que intervienen, que ahora es casi imposible estudiar sin utilizar embriones humanos. Ello generará nuevos conocimientos para el desarrollo en la que ocurre en la posimplantación
y en las relaciones entre las células endometriales con los embriones. Bien, esto sobre todo es para el buscar con estos estudios solucionar problemas de la falta de implantación del embrión, que hay muchas veces que se forma un embrión natural y que no se logra implantar bien en la fecundación in vitro o bien en un embarazo natural. Bien, se podrá conocer las causas de abortos espontáneos y de problemas de infertilidad y de algunas malformaciones. Al conocer los procesos iniciales, permitirá determinar la causa de los problemas que ocurren en embarazo natural y con mayor frecuencia en la fecundación in vitro. Recuerden que en la fecundación in vitro solo un 10% de los embriones que se transfieren se implantan. O sea, el resto son abortos espontáneos, muchas veces sin darse cuenta y no logran implantarse. Se crea, quinta objetivo, se creará un número ilimitado de embriones. Los sobrantes de la FIS son limitados, que además serán genéticamente idénticos, serán todos con los mismos genes del embrión humano del que proceden. Con lo cual, para la investigación es una ventaja, porque la variabilidad genética afecta a los resultados. O sea, un fármaco puede tener distintos efectos según las características genéticas del que lo recibe. De hecho, hay un 30% de los pacientes que no responden normalmente a un fármaco, bien porque lo metabolizan muy rápido o porque no lo metabolizan y entonces dan efectos secundarios o porque no tienen receptores para ese fármaco, con lo cual es como una cerradura, una llave que no entra a la cerradura, con lo cual ese fármaco no funciona. Entonces, se sabe que un 30% de los pacientes pues no van a responder de forma normal al fármaco, como se ha investigado que funciona en condiciones estándar. Bien, ello facilitará la investigación al tener todos igual genes, todos los embriones modelos embrionarios, pues ver pues con una mayor seguridad las, las aplicaciones de esos embriones que también sirven para fármacos, lo veremos para investigación en fármacos, para investigación en la embriogénesis temprana y otras cuestiones difíciles de científicas de explorar in vivo. Bien, pasamos a la sexta aplicación. Permitirá crear nuevos fármacos para mejorar la implantación. El mayor conocimiento del desarrollo embrionario ayudará a crear nuevas terapias contra la infertilidad. Son cosas que han propuesto la gente que está a favor de esto. Permitirá evaluar nuevos fármacos respecto a su eficacia y toxicidad durante el embarazo. Los modelos embrionarios permiten un entorno controlado para realizar pruebas y cribado de los fármacos nuevos para ver si se aprueban esto. En vez de utilizar personas, pues utilizarán estos embrioides para ver efectos tóxicos. De hecho, ya se utilizan muchas veces en las farmacéuticas embriones sobrantes de la fecundación in vitro para ver dosis tóxicas, tal, o sea, la dosis que a partir de un momento es tóxico y para ver la eficacia también. Y en vez de utilizar embriones de sobrantes, utilizarían modelos embrionarios. Se generarán nuevos métodos anticonceptivos, también lo han propuesto, y abortivos de tipo antiimplantatorio. El mejor conocimiento de la implantación permitirá diseñar nuevos métodos para impedir la implantación del embrión recién formado y eliminar al embrión no deseado. Con ello se evitará el uso de anticonceptivos hormonales que tienen muchos efectos secundarios y una alta tasa de riesgos para la mujer. En este momento los anticonceptivos hormonales son los de mayor riesgo. Han bajado muchísimo la dosis, también han disminuido la eficacia, pero sigue siendo los de mayor riesgo. Entonces, tratan de buscar ahora antiimplantatorios, como puede ser el DIU, la píldora, en fin, no es anticonceptivo, sino de emergencia, de los 5 días después, para impedir la implantación. Y conociendo el proceso de la implantación, seguro que alguien encontrará, se le ocurrirá cómo impedir la implantación a través de bloquear algún proceso. Y novena, y ahora quedan dos, permitirá el avance de la ingeniería de los tejidos. Al combinar la embriología sintética con la bioingeniería, en el futuro se obtendrán células y tejidos y órganos a partir de embrioides. Esas células
pondrán, pues si a una persona necesita un trasplante de corazón, a partir de un embrión de la propia mujer, el crear un órgano diferenciándolo en el laboratorio para trasplantarle a esa persona. Ello permitirá una terapia regenerativa con una medicina personalizada, porque serían tus propios, o sea, bueno, el embrión no es idéntico a ti, pero es bastante parecido, bueno, tiene bastantes cosas parecidas a ti. Se favorecerá, por último, el desarrollo del útero artificial. Con los embrioides se buscará un ambiente nutritivo y de factores adecuados para lograr el mejor desarrollo de embriones humanos in vitro en un útero artificial. Eh, los embriones permitirán experimentar qué cosas necesitan en cada momento el embrión verdadero en un útero artificial. Entonces, se podrá investigar y adelantar la formación, que es uno de los objetivos de úteros artificiales, para hacer toda la reproducción artificial. Empiezan la fecundación in vitro, luego pues los óvulos se obtienen o se forman así con el tema de embriones sintéticos. Tal. Bien, valoración bioética, para terminar. Los embrioides plantean dilemas bioéticos importantes. Hay que dilucidar si realmente es un avance y si es ético utilizarlos. Entre los dilemas que han planteado con el tema este son 7. Vamos a ver. Primero, proceden de una célula madre de un embrión humano, sobrante de la acción in vitro, de un blastocisto le han quitado una célula que se va a destruir ese embrión. Lo ético es usar células madre pluripotentes inducidas. Estas células las veremos en otro tema. Es un gran adelanto para no utilizar células de embriones. Son células que vienen de tejidos nuestros, de la grasa, por ejemplo, del tejido graso o del músculo, y hay células madre que las inducen para que sean pluripotentes, que puedan formar, son células adultas, no son células de embriones. Y entonces, para formarlos sería mejor utilizar no células de embriones humanos, sino estas células pluripotentes, células madres inducidas, que a través de una pequeña modificación, ya lo veremos en un momento, se convierten en verdaderas células madre y se están utilizando ya para regenerar, por ejemplo, un corazón que ha sido infartado, le ponen estas células madre inducidas y han sido capaces de regenerar el tejido cardíaco que estaba muerto por el infarto. Que proceden de una célula normal adulta y son semejantes a una célula madre embrionaria. Entonces, en vez de utilizar esto de embriones, utilizar células madre, si quieren formar estas células en modelos embrionarios. No lo han hecho porque no, o sea, uno de los equipos sí que utilizó para que formaran tejidos extraembrionarios, pero no solo han utilizado también las células de los embriones. Dos, se suelen utilizar embriones humanos como control para comparar los resultados con los embrioides. Lo ético es utilizar los datos de otra investigación. O sea, cuando hagan investigaciones con embrioides, seguramente utilizarán las células humanas de embriones verdaderos para comparar las investigaciones para ver si realmente la respuesta es semejante a si fuera un embrión verdadero. Entonces, van a seguir utilizando embriones humanos. Se afirma que los embrioides son una oportunidad ética para investigar sin embriones verdaderos humanos, pero no dicen que no lo van a sustituir por completo, porque necesitan un grupo control para comparar resultados de embriones humanos verdaderos. Bien, los embrioides podrían mejorar hasta ser equivalentes a un embrión verdadero. Por ahora se está muy lejos, pero si algún día se lograse, supondría la generación artificial de la vida, que podría desarrollarse hasta un feto y nacer pues un niño. Pero habría el mismo problema que investigar con embriones humanos, porque al destruirse humanos en fase embrionaria, hay un desprecio a su dignidad. O sea, si muy bien consiguieran esto, pero antes han destruido seres o embriones humanos para conseguir estos embrioides. Bueno, eso está muy, muy lejos. Eso es un problema que si se mejora la técnica, suponiendo que consiguieran que realmente pudieran desarrollarse hasta feto, pues habría también una base de destrucción previa de un embrión humano. Cuarto, no deberían implantarse en mujeres o útero artificial para evaluar si siguen desarrollándose. Es una investigación muy incipiente, ya que se hizo con
útero artificial o útero de ratona, pero han fracasado. O sea, que entonces a humanos no, sería absurdo a mujeres. Plantea muchos dilemas éticos, pero hacerlo con humanos está muy lejano por la dificultad técnica y legal. No está permitida la transferencia de embrioides al útero humano, porque son verdaderos embriones. Bien, 5. Supondría un paso más hacia la reproducción artificial en el laboratorio sin existir fecundación y sin sexualidad. Es el objetivo final de algunos investigadores que se inició con la fecundación in vitro. O sea, tratan de, y es un poquito el inicio del transhumanismo, o sea, crear seres humanos ya esto y cambiarlos y tal, y mejorarlos, y hacerlo todo en el laboratorio. El primer paso es dominar la reproducción en el laboratorio. Y esto es uno de los objetivos que mucha gente se pretende con la fecundación in vitro y luego con esto. La penúltima, modificaciones 6. Las modificaciones genéticas y epigenéticas. Epigenéticas son por los factores que están en el cultivo y tal, pueden alterar la expresión de los genes. Entonces, las modificaciones genéticas y epigenéticas utilizadas para lograr el embrioide podrían afectar si se desarrollase hasta un bebé. O sea, ese bebé, con esas modificaciones que se han producido en los genes y tal, para conseguir que se den tejidos embrionarios y extraembrionarios, eso podría dar problemas en el bebé. La manipulación de células madre para lograr la diferenciación de tejidos extraembrionarios y embrionarios puede inducir cambios en el genoma, en los genes no conocidos y de difícil control. Se conoce muy poco de las interacciones entre los genes y la complejidad de su funcionamiento, pero podría afectar a la expresión de los genes y, en consecuencia, con consecuencias impredecibles para el bebé. Podrían nacer con defectos y graves deficiencias esos bebés. Y por último, el embrioide puede considerarse humano. Algunos dicen que podría considerarse realmente un humano al tener la dotación genética humana. Tienen los genes propios de un ser humano. Tienen capacidad de desarrollarse en varias etapas, no perfecto, pero pues mórula, blastocisto, bueno, gástrula, aunque su genoma es defectuoso. El argumento de que se desarrollen pero no llegan a nacer no es un criterio suficiente para descartar su naturaleza humana, porque también hay niños que se desarrollan y por algún defecto en los genes mueren con un aborto espontáneo. Y eso no quiere decir que esos niños, muchos embriones naturales, poseen defectos genéticos eh, que impiden que nazca, pero eso no les priva de su condición humana. Entonces, bueno, hay una discusión bioética importante. Se puede considerar un embrión humano con defectos, pero porque tiene toda la dotación, porque procede de un embrión el humano. Entonces es un tema que está en discusión y que crea dilemas éticos. Conclusión, ya para terminar. Es muy complicado establecer qué grado de diferencia en los genes debe existir entre un embrión natural y un embrioide, un embrión artificial, para así poder clasificarlo como un embrión verdadero o un pseudoembrión. Entonces, bueno, es también un tema bueno, es realmente un embrión. Funcionalmente no es un embrión, es semejante, pero tiene los genes humanos. Entonces, es un tema que es importante tenerlo en cuenta. Por el principio de prudencia, hasta que esto no se resuelva, el embrioide se debe tratar como un humano, hasta que se determine si son suficientes las diferencias como para incluirlos en una u otra clasificación, humano o no humano. Entonces, de hecho, nadie se ha atrevido a- a utilizarlos después del día 14, aunque en teoría no es un verdadero embrión, pero por el principio de prudencia dice, bueno, hasta no esté claro si es realmente un humano o no humano, pues han decidido no utilizarlo. Y en algunos sitios lo prohíben, o sea, lo prohíben expresamente, otros por sus cuestiones éticas personales ven que no deberían hacerlo, aunque legalmente no haya ninguna ley. El embrioide se crea para utilizarlo en investigación y destruirse. Eso apoya el rechazo ético de su producción, aunque existe un limbo legal en muchos países y no se sepa qué normativa debe aplicarse con respecto a esos embrioides. De hecho, los investigadores de embrioides han detenido sus experimentos el día 14. Y en algunos países como Australia, el embrioide se le trata, por ley,
como un auténtico embrión y se regula con la misma legislación restrictiva del día 14. A partir del día 14 no se pueden utilizar los embriones para investigación. Bien, pues este sería el tema. Ya he reducido las cosas para que... Vamos a ver ahora unos vídeos. Primero vamos a ver de los donación de óvulos. Son 5 minutos. Es un trozo de la película esa de Exploitation. Agreement, often between doctors and researchers, the fertility industry and the scientific community, and advocates for women's health and those who want ethical reproductive practices. Supporters of egg donation maintain the practice is safe of otherwise healthy egg donors caution that we have never adequately studied the risk of egg donation, since egg donors aren't tracked and monitored for the long term. The girls who donate eggs, after they're done with her, there's no numbers. I mean, there's nobody saying how many of those girls go on to have complications or problems. I mean, she is like nameless. She doesn't appear anywhere. She doesn't appear in the medical literature. She doesn't appear in any kind of tracking or government oversight. She is gone. One of the most striking facts is just how little is known for sure about the long-term health outcomes for women who undergo these procedures. Others note our obligation to those who charitably participate in the practice of egg donation. We have an obligation to ask questions about what it is we're doing. For someone who's healthy, who's participating in research, it's an eleemosynary activity. It's a charitable activity. It's altruistic. And you can't abuse that charity, that altruism, by placing that person at risk. But how are these young egg donors recruited, screened, and selected? Is it possible to inform them of the risks? And does the money being offered cloud their ability to consent freely? In the United States, one seeking a human egg needs to look no further than a university campus. They don't tell you any of the health risks. I find it really offensive because I get these on my Facebook all the time. When you start putting a dollar value on people because of their education levels, it's not right. They're offering us, $20,000, $50,000, whatever the dollar amount is, and it's really sad because they know we're desperate for money. Look at this. It's an elite donor, so that means obviously you have to go through a process. They don't want just any egg. I think it's a lot of money. That's scary. Well, hopefully I will never need money so bad that I will do it. First of all, to sell organ, I think that's stupid. You should donate if you want to help someone. And the other thing is, you have to be attractive women of all ethnicity between the age of 21 and 29. So that's also pretty screwed up, I think. I know that there are significant health risks. They have to give hormone treatment, and the women are forced to ovulate multiple times, and it's pretty brutal. I'm not saying that I'm not attractive, but I'm too old for that. They won't take mine. Each woman's story of egg donation is unique, but it almost always starts with an ad, appealing to their sense of altruism in order to help others have babies or to advance scientific research. I first saw the ad for egg donors in the university paper. As a grad student, you don't earn very much money, and I was behind on rent, even though I was living a very Spartan sort of lifestyle. I had been looking on Craigslist due to, the need and desire for money. $5,000 was easy to make. The first time that I'd heard about egg donation was when I was a college student in New York. Once I moved to Atlanta, I was just starting my job, so my money was not to me as it should have been. They're like, yeah, you have the great, SAT scores, you got the looks, you're a perfect fit, a perfect candidate for what we need. They looked for someone with a very good education. They did an IQ test on me. They definitely want to see my photos. I mean, they made it seem like it was, destiny that this couple found me. I needed about $3,000. And if I had that $3,000, everything would be fine. And I thought at the time that it had solved all of my financial problems. At the end of my college career, I actually responded to an ad in the Stanford newspaper advertising $50,000 for an egg donor with certain criteria. Both Kylie and Calla suffered a stroke. Alexandra lost an ovary. Cindy almost bled to death. And Linda and Latoya were both hospitalized with ovarian hyperstimulation syndrome.
Jessica responded to an ad and went on to sell her eggs 3 times. At 29 years old, she was diagnosed with colon cancer, and by 34, she was dead. Her mother advocates for follow-up and long-term studies on the safety of egg donation. She wonders, given no medical history or risk factors for this disease, why her daughter died after multiple egg donation cycles. She already accomplished so much in her 29 years, and she could have, if she had had 3 times as long, I can only imagine what she would have done. We have her opera, we have classical music she's composed, and she's gone. Muy bien, pues paramos aquí, simplemente es un trozo y con esto ya terminamos el tema. Está, por desgracia, cada vez, o sea, porque les ofrecen cantidades importantes. En Estados Unidos todavía más, porque generalmente los chicos a los 18 años se independizan, se van de casa de los padres y la carrera se lo pagan ellos. Yo he estado en Estados Unidos y los conductores de los autobuses internos de la universidad son estudiantes que van haciendo turnos. En el laboratorio, los que limpiaban las jaulas para los animales eran estudiantes que trabajaban unas horas y cobraban y con eso se mantenían. Entonces, hay esto. Y aquí en España y en México sé que también hay gente que lo hace y es un riesgo, ¿eh? O sea, es un riesgo porque les hacen repetir para llegar a la cuota de los 60 o los tantos óvulos que han hecho y si no llegan a esa cuota no les pagan. Entonces tienen que repetirla varias veces con hiperestimulación ovárica, con hormonas a cantidades, y eso es una cosa. En el resto del vídeo ellas explican su experiencia, qué problemas tuvieron, todas estas chicas que han aparecido y otras más. El vídeo es de 45 minutos, pero en fin, no hay tiempo. Muy bien, pues este sería el tema, o sea, el presente y el futuro con el tema de los embrioides sintéticos.